Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Este video es el primero de un conjunto de videos en el que vamos a ir explorando y aprendiendo sobre el PLC y los lenguajes de programación de este. Hoy vamos a ver lo que vendría siendo el lenguaje Ladder. Para empezar, tenemos que saber qué es el lenguaje Ladder o comprenderlo de su forma básica. El lenguaje Ladder es conocido como lenguaje escalera. Esto dado a la imagen que da, ya que vendría siendo dos líneas verticales para representar lo que son la alimentación y las líneas horizontales en las que vamos a poner nuestros contactos, las entradas, las salidas, etcétera. Esto da la ilusión de una escalera. Este lenguaje se hizo muy famoso y muy conocido dado a que es parecido a los esquemas eléctricos tradicionales, y esto para los técnicos o las personas que conocían ese esquema era muy intuitivo y muy fácil de aprender, por eso lo podían usar y esa es la razón de su popularización. Ahora, hoy vamos a ver con tres ejemplos cómo se utiliza este lenguaje de manera muy sencilla. Aquí, como podemos ver, tengo un ejemplo de un contacto normalmente abierto. Estamos usando un PLC de la marca Siemens. Aquí este PLC, estas vendrían siendo las entradas y en la parte inferior encontramos lo que son las salidas. Este PLC se alimenta de 120 hasta 240 voltios de energía alterna. Aquí podemos ver cómo está energizado ya conectado y el contacto normalmente abierto, que está también energizado y conectado a la entrada I0.0, mientras que nuestra bobina o indicador luminoso está conectado a la salida Q0.0. Ahora, lo que va a pasar cuando iniciemos la simulación es que al pulsar nuestro interruptor, en la entrada del PLC va a recibir un 1 lógico. Esto va a energizar las bobinas, porque este PLC cuenta con bobinas, va a energizar la bobina de la salida en la que está nuestro indicador y va a permitir el paso de corriente, se va a activar y nuestro indicador va a mostrar respuesta o se va a iluminar. Y aquí en nuestro programa Ladder, como ya vemos, eh, tenemos nuestro contacto normalmente abierto que representa el pulsador que tenemos acá y la salida en la que está puesto. De la misma forma tenemos una bobina normalmente abierta, igual que la que tenemos acá, y representa la salida en este. Cuando se energice o se active el contacto, se activará acá, veremos respuesta, igualmente en la bobina. Vamos a simularlo para que lo vean. Como pueden ver, si yo presiono, se energiza lo que sería o se activa nuestro indicador luminoso, dado que el pulsador está enviando lo que sería, está enviando el 1 lógico a lo que sería el PLC y este lo está interpretando. Recordemos que el PLC prácticamente funciona con software, tiene software. Y la bobina se está activando y está permitiendo el paso de corriente que activa nuestro indicador luminoso. Y si yo dejo de presionar, este se apaga. Vemos otra vez. También vemos que la entrada, que la entrada eh, en la que tenemos conectado nuestro pulsador o nuestro contacto se enciende. Como verán, este LED aquí se enciende mostrando que está energizado. Igualmente acá nuestro PLC muestra que está energizado dado la conexión que hicimos aquí. Ahora, en nuestro esquema ladder, por decirlo así, también se muestra que cuando se energiza aquí la entrada, el contacto normalmente abierto muestra la respuesta. Esto es una interpretación lógica, recuerden. Y también nuestra bobina se energiza. Ahora, las reglas para este programa ladder es que siempre son dos líneas verticales, una representando la alimentación y otra la tierra, por decirlo así. Siempre las entradas tienen que estar a la izquierda y las salidas a la derecha. Pueden haber
varias entradas conectadas, pero solo una salida. Ahora, si seguimos con el siguiente ejemplo, vamos a ver una compuerta AND. Recuerden que la lógica de la compuerta AND vendría siendo que si yo activo un solo interruptor, esta no se va a activar, la salida no se va a activar. Si activo otro, tampoco se va a activar. Tienen que estar los dos activados para que la salida se active. Entonces, si lo simulamos, vemos que se activó, bueno, se están activando los dos. Se activó uno, se energiza solamente la entrada en la que está puesta, que en este caso sería la I0.1, pero no se energiza la I0.0 ni se energiza nuestra salida, por lo tanto nuestro indicador LED no se va a encender. Ahora, si yo presiono las dos, aquí vemos que ambas entradas se energizan, lo podemos ver como el PLC aquí lo marca en sus LED, y podemos ver a la vez cómo la bobina de la Q0.0 se activa y permite el paso para que nuestra bombilla pueda encenderse, nuestro indicador luminoso. Y vemos también cómo se representa en nuestro programa. Aquí vemos que tuvimos que agregar un contacto normalmente abierto más para representar el pulsador que se agregó aquí. Ahora vemos, activo solo uno y nada, solamente se activa él y no permite el paso de corriente. Activo otro y lo mismo, solo se activa este y no permite el paso de corriente. Activamos los dos y efectivamente funciona con la lógica de la compuerta AND. Esto lo podemos comprobar en su tabla de verdad. Ahora, con nuestro siguiente y último ejemplo, veremos lo que es una compuerta OR. Aquí vemos que la programación de nuestro lenguaje LEDER cambió. Ahora la pusimos en paralelo, porque la lógica de la compuerta OR es que si activo cualquiera de las dos, va a permitir el paso de corriente y se va a energizar la bobina. Vamos a verlo. Empezamos la simulación, vemos, activo las dos y permiten el paso. Igualmente, la bobina se activa y nuestro indicador luminoso se enciende. Ahora, si activo uno solo, vemos que igual funciona como debe ser. Y vemos que la salida que este representa, bueno, la entrada que este representa se energiza y también el contacto normalmente abierto que pusimos para representarlo y permite el paso de corriente porque hace que la bobina se active nuevamente y nuestro indicador se encienda. Si presiono el otro, igualmente. No importa cuál de los dos presione, se debe activar la bobina. Esto sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.